Ok, jóvenes, para la intensidad del sonido vemos que primero tenemos esta fórmula, que la B mayúscula es este nivel de intensidad, se va a dar en decibeles. Después tenemos que eso va a ser igual a 10 por logaritmo de I sobre I prima. I prima siempre va a valer esta cantidad, 1 por 10 a la menos 12 watts sobre metro cuadrado. ¿Sale? Vamos a recordar esta igualdad, si la llegamos a ocupar, un decibel equivale a 0.1 bel. ¿Sale? Esa es la primera fórmula. Después, la fórmula de intensidad va a ser igual a la potencia sobre 4pi por la distancia al cuadrado. ¿Sale? En este caso la potencia se va a dar en watts, la distancia en metro, y al elevarse al cuadrado pues queda como metro cuadrado. Entonces por eso la intensidad se da en watt sobre metro cuadrado. ¿Ok? Vamos a resolver el primer ejercicio donde dice mide la intensidad del sonido para un nivel de intensidad de 70 decibeles. Ok. Entonces tenemos dos fórmulas, jóvenes. ¿Sale? De acuerdo al ejercicio anterior, nos da que el nivel de intensidad es de 70 decibeles. Nos pide calcular la intensidad del sonido para este nivel de intensidad. No podemos ocupar esta fórmula porque el problema no nos da potencia y no nos da distancia. Entonces, por el momento, esta no la usamos. Vamos a utilizar esta de acá. Entonces, ya que conocemos el nivel de intensidad, vamos a empezar a sustituir. Entonces, en esta fórmula, B vale 70 decibeles. ¿Sale? Ahí está. Eso va a ser igual a 10, que va a multiplicar al logaritmo, que a su vez va a multiplicar a I, que es lo que quiero calcular. I prima vale 1 por 10 a la menos 12 watt sobre metro cuadrado. En la diapositiva van a encontrar a qué se refiere este valor, ¿sale? Entonces le pido que lo lean. Ahí en la diapositiva les dice qué es este valor y por qué va a ser una constante. ¿Sale? Ok, tenemos esta fórmula. Como podemos ver, es como si tuviéramos aquí tres términos diferentes que se están multiplicando. Nos pide calcular la intensidad del sonido. Para poder yo ocupar intensidad del sonido, pues primero tengo que quitar estos dos términos que están multiplicando porque me están estorbando para poder yo despejar I. ¿Sale? Entonces, ya no voy a poner ahorita unidades, pero ya sabemos cuáles son las unidades, ¿sale? Entonces, lo primero que tengo que quitar es 10, ¿sale? Como el 10 se está multiplicando el logaritmo, al pasarlo yo del otro lado de la operación, la voy a pasar como dividiendo. Entonces me va a quedar 70 entre 10. Y eso va a ser igual al logaritmo que va a multiplicar a I sobre el 1 por 10 a la menos 12. Ok, 70 entre 10 es igual a 7. Entonces voy a tener 7 es igual al logaritmo que va a multiplicar a I sobre 1 por 10 a la menos 12. ¿Qué es logaritmo? Bueno, recuerden que cuando usamos funciones trigonométricas también está implícito lo que es logaritmo. Por ejemplo, si recuerdan en mecánica cuando vimos cómo calcular los vectores resultantes, por ejemplo, teníamos el seno de un ángulo, ¿no? Si queríamos despejar esto, queríamos calcular cuánto valía el ángulo, pues teníamos que quitar seno. Y entonces seno, al pasarlo del otro lado, pasaba como seno a la inversa, ¿sale? Al pasarlo del otro lado. Y eso lo podemos corroborar aquí en nuestra calculadora. Ponemos shift seno y ahí está seno a la inversa. La inversa del logaritmo es 10 o un número base 10, así se les dice. Ok, entonces al yo pasar el logaritmo al otro lado, porque está multiplicando, recuerden que este es otro término que me está estorbando para poder yo despejar la intensidad del sonido. Al pasar el logaritmo del otro lado me va a pasar como en este lado que pasaba como seno a la inversa, aquí va a pasar como base 10. Entonces va a quedar como 1 por 10. ¿Qué exponente va a tomar? Va a tomar el exponente que yo tengo aquí. En este caso va a tomar el exponente 7. Si yo aquí hubiese tenido un 8, entonces va a ser 1 por 10 a la 8. Si hubiese tenido un 9, 1 por 10 a la 9. Si hubiese tenido un 2, 1 por 10 a la 2. Entonces ya quité el logaritmo y ya nada más me queda intensidad sobre 1 por 10 a la menos 12. ¿Ok?
Pues ya como pudimos ver, ya es una fórmula, redujimos de esto que está aquí a esto que está aquí. Ya me queda más fácil decir que la intensidad del sonido va a ser igual a ¿qué? Pues bueno, al 1 por 10 a la 7 que yo ya tengo, a eso que va, como esto está dividiendo, esto está dividiendo, al pasarlo del otro lado va a pasar multiplicando. Entonces va a pasar como 1 por 10 a la menos 12. ¿Sale? Entonces, ¿qué vemos? Si recordamos mecánica, tenemos una operación, una multiplicación de notación científica. Entonces, ¿qué se hacen aquí con los exponentes? Como tenemos 1, se queda igual. Entonces, la intensidad del sonido va a ser igual a 1 por 10. ¿Sale? Lo que va a pasar aquí es que se van a sumar los exponentes. Menos 12 más 7 me queda menos 5. ¿Y en qué unidades se da la intensidad del sonido? En watt sobre metro cuadrado. Y listo. Ya calculé la intensidad del sonido con esta formulita de acá. Les repito, no utilizamos esta porque el problema no me daba potencia y no me daba distancia. Entonces, eso es lo que se tiene que hacer para poder calcular la intensidad del sonido. ¿Sale? Sin embargo, vamos a ver otro ejercicio de los que tenemos aquí. Entonces nos dice el nivel de intensidad de un punto situado a 100 metros de una fuente sonora puntual es de 60 decibeles. Calcular, inciso A, la intensidad del sonido, inciso B, la potencia de la fuente sonora. Lo mismo, tenemos las dos fórmulas, ¿sale? Las voy a volver a anotar. Nivel de intensidad va a ser igual a 10 por el logaritmo de I sobre I'. Y la otra fórmula va a ser intensidad del sonido igual a la potencia sobre 4 veces pi por la distancia al cuadrado. El problema nos da la distancia, que en este caso son 100 metros. Nos da B, que es el nivel de intensidad, y nos dice que es de 60 decibeles. Es todo lo que nos da el problema. Para el inciso A nos pide calcular la intensidad del sonido. No puedo ocupar esta porque desconozco cuál es la potencia y eso es lo que tengo que calcular el inciso B. Entonces primero voy a aplicar esta fórmula de aquí y es lo mismo, sustituyo B, ¿cuánto vale? Pues 60 decibeles. ¿Sale? Eso va a ser igual a 10, que va a multiplicar al logaritmo, que va a multiplicar a I sobre el valor de I', que ya quedamos que es 1 por 10 a la menos 12 watts sobre metro cuadrado. ¿Ok? Y aquí realizo todo lo mismo que utilicé en la vez pasada. Me voy a brincar pasos porque es el mismo ejercicio de la vez pasada, o bueno, el procedimiento es el mismo. Entonces 60 entre 10 es 6, al pasar el logaritmo del otro lado me va a quedar como 1 por 10 a la 6. ¿Sale? Y eso va a ser igual a I sobre 1 por 10 a la menos 12, que es este valor de aquí. ¿Sale? Pues entonces nada más despejo. Y va a ser igual a esto, que recuerden que 60 entre 10 es 6, y así ya quité el 10. Luego el logaritmo al pasarlo al otro lado es 1 por 10. ¿Qué potencia va a tomar? Pues el que yo tenía. En este caso, 60 entre 10 es 6. ¿Sale? Entonces va 1 por 10 a la 6, que va a multiplicar a 1 por 10 a la menos 12. Entonces, en este caso, lo voy a hacer aquí. El 1 por 10 se queda igual. ¿Qué exponente va a obtener? Pues bueno, menos 12 más 6, pues es menos 6. ¿Y qué unidades? Watts sobre metro cuadrado. Ahí está, ya calculé el inciso A. Nos vamos al inciso B. El inciso B nos pide calcular la potencia. Yo ya conozco esto, la intensidad del sonido, que es en este caso es esto. Y esto pues lo puedo deducir ahorita. Entonces voy a despejar. Bueno, lo voy a anotar primero. Entonces, intensidad va a ser igual a la potencia sobre 4pi por la distancia al cuadrado. ¿Sale? En este caso conozco cuánto vale I, que en este caso I vale 1 por 10 a la menos 6. No voy a poner unidades, pero ya sabemos que es un watt sobre metro cuadrado, ¿ok? Desconozco la potencia, pero conozco
pues cuánto es 4 por pi, o 4 veces pi, por la distancia, que en este caso son 100 metros al cuadrado. ¿Sale? Entonces, pues si yo quiero calcular potencia, todo este término es uno solo, me está estorbando, lo voy a pasar, bueno, antes de pasarlo, voy a calcular cuánto es 100 al cuadrado. ¿Sale? 100 al cuadrado me va a dar un valor de 10,000. ¿Sale? Si yo el 10,000 lo paso a notación científica, recuerden que va a ser 1 por 10 a la que, ¿cuántos? Aquí está el puntito, ¿cuántos lugares lo voy a recorrer? 4. ¿Sale? Porque 1, 2, 3, 4. Entonces, el 100 al cuadrado es 1 por 10 a la 4. Entonces, ya despejo yo P. Esto va a pasar multiplicando al 1 por 10 a la menos 6. Entonces, ya me queda como 1 por 10 a la menos 6, que va a multiplicar a 4pi por 1 por 10 a la 4. Recuerden que aquí 100 al cuadrado son 100 metros. Al poner yo este dígito o esta cantidad de aquí, ya es metros cuadrados. Estos son metros cuadrados. Entonces, ya me queda en este caso así. Si yo multiplico el 4pi por 1, pues me queda 4pi. ¿Sale? Entonces la potencia va a ser igual a 1 por 10 a la menos 6 watts sobre metro cuadrado. 4pi por 1 pues es 4pi por 10 a la que, a la 4. ¿Sale? Entonces, en este caso, pues 4pi por 1 pues sigue siendo 4pi. Entonces, en este caso son, bueno, ya no voy a poner el paréntesis, ya lo dejo directo. 4pi, ¿sale? Menos 6 más 4, me queda menos 2, ¿sale? Watts. Ya está, vean, sin necesidad de utilizar calculadora. Pero también lo pude haber hecho de la siguiente manera. Si yo quiero saber cuánto vale pi, pues vamos a multiplicar en la calculadora 4, shift, y pongo este de aquí, y esta pi. Y es eso. Si eso lo multiplico por el 1 por 10, pongo shift log por 10 a la 4, que es esto, o sea, estoy haciendo esta operación. El 4pi lo multiplico por 1 por 10 a la 4, como está acá. Me sale este valor, ¿sale? Que está aquí, que es, este es coma, 125.663.70. ¿Sale? Si eso yo lo multiplico por el 1 por 10 a la menos 6, pongo shift log y pongo el menos 6, me sale este valor, 0.125. Vamos a ponerlo de una vez, ¿sale? Entonces me da 0.125 y vamos a redondear el que sigue a 7, ¿sale? 125, este lo vamos a pasar a 7 porque el que sigue 6 y me queda así, ¿sale? Pues este valor pues es lo mismo que está aquí, ¿sale? Entonces cualquiera de los dos que ustedes pongan es correcto, pero pues si lo dejan así está también bien, si lo dejan así de igual está muy bien, ¿sale? Entonces así se resuelve este ejercicio de aquí. Tenemos ya el inciso A, tenemos ya el inciso B y pues bueno, como pueden ver el inciso A es similar al primero que resolvimos y al momento de aplicar la fórmula 2 para calcular el inciso B, que es calcular la potencia, pues eso es igual a 4 por pi. La potencia la vamos a despejar porque esto ya lo conozco, Entonces, aquí lo que tenemos que hacer ya nada más es resolverlo, multiplicar esto por esto, y como pueden ver, este 1 por 10 a la 4, recuerden que es el 100 elevado al cuadrado, son 10,000, si lo paso a notación científica, es 1 por 10 a la 4. ¿Sale? Entonces, cualquiera de estos dos resultados es correcto, ¿sale? ¿Dudas? Si hay dudas, me las hacen saber a través de su jefe de grupo o en la plataforma.